rotaciones clínicas que ustedes van a ver en sus rotaciones clínicas y que, déjenme arreglar aquí un momentito la pantalla nada más, y que lamentablemente debido a la irregularidad de las rotaciones clínicas es muy probable que ni siquiera alguno llegue a ver un caso de estos. Por ejemplo, ustedes podrán decir, bueno, es que debo ver por lo menos un trauma, por lo menos una apendicitis, por lo menos un abdomen agudo, correcto. Eso probablemente y ojalá, espero yo que se cumpla, pero pancreatitis no necesariamente. Así que algunos de los conceptos que vamos a repasar hoy son afines no solo a pancreatitis, sino a patologías abdominales agudas, lo cual va a permitir que ustedes lleven algunas herramientas adicionales para la rotación. Así que vamos a empezar. Pues el objetivo de hoy es básicamente que revisemos un poco la etiología y los factores de riesgo. Voy a poner mucho énfasis en la presentación clínica y el manejo inicial, y luego vamos a terminar con el absceso pancreático, que es poco común, y con una entidad que se da tardía en la pancreatitis, pero que viene en todas las preguntas de los boards americanos. No sé, a ellos les encanta eso, el pseudoquiste de páncreas. Y creo que les encanta porque ya van a ver ustedes que la etiología alcohólica de la pancreatitis aguda es por mucho más común en Estados Unidos que en casi cualquier otro lugar del mundo. De manera que siendo ellos los que llevan mucha de la estadística, pues le dan mucha relevancia. Así que empezamos con los factores de riesgo. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer acerca de pancreatitis, pues probablemente se ha encontrado con esta introducción siempre. Lo que hay que saber es que actualmente no se sabe la causa de la pancreatitis. Eso es lo primero que hay que saber. Todavía no sabemos por qué el ducto pancreático se obstruye. Esa obstrucción no siempre es mecánica, a veces es funcional. De manera que el conducto de Wilson o la obstrucción del conducto pancreático, lo que consecuentemente lleva a un aumento de la presión hidrostática del ducto principal pancreático, lo que consecuentemente lleva a salida de las enzimas exocrinas hacia el parénquima pancreático, lo que produce una digestión de células que no están diseñadas para tolerar esas enzimas, esa pancreatitis sigue siendo una gran interrogante. Y les estoy hablando de estudios que vienen desde 1960. En el Instituto Karolinska de Suecia se dedicaron una década completa porque había un médico apellido Opie que quería ganarse el premio Nobel descubriendo la causa de la pancreatitis y no lo logró. De manera que hasta ahorita se conocen las hipótesis de Opie, O-P-I-E, pero no se conoce la causa. Así que empezamos partiendo que no hay una causa. De manera que la etiología realmente son factores de riesgo. En otras palabras, cuando vemos un paciente, ¿qué creemos que causó la pancreatitis? Nunca sabemos qué causó la pancreatitis. Así que la causa número uno en Norteamérica, pero Norteamérica me refiero a Estados Unidos y Canadá y algunos lugares de Europa, no todos, estamos hablando que es el alcoholismo. Y aquí es difícil, o hasta ahorita no se puede medir exactamente qué tipo de alcoholismo o qué grado de alcoholismo. Sin duda alguna es una intoxicación alcohólica crónica, no es aguda necesariamente, pero siempre va de la mano con un periodo agudo. Eso quiere decir que la historia típica de haber bebido más de lo usual en alguien que ya bebía alcohol es lo que usualmente asociamos con un evento de pancreatitis. La segunda causa es la litiasis biliar. La litiasis biliar, o las piedras como la gente llama en la vía biliar, es la causa más común en Latinoamérica, es la causa más común en Panamá y es la causa más común en otros países que no son considerados primer mundo del punto de vista de clasificación internacional. De manera que, y también incluye, perdón, Asia, Japón, Corea, que sí son primer mundo, ellos también la litiasis biliar es la causa número uno. Entonces aquí hay dos palabritas que quiero que empecemos a dominar porque a veces uno se enreda con el juego de palabras. Cole significa vesícula, litiasis significa piedras. Así que colelitiasis es piedras en las vesículas. Colédoco significa exclusivamente lo que es la porción de la vía biliar que viene después del hepático común cuando se une el cístico y llega hasta la ámpula de Vater, ese es el colédoco. Litiasis es piedra en la vía biliar extrahepática. De manera que no es lo mismo colelitiasis que coledocolitiasis. Podemos inferir que un paciente con colelitiasis, alguno de esos litos pudo haber pasado a la vía biliar
descendido por el colédoco, haberse enclavado en el ámpula de Vater o el esfínter de Oddi transitoriamente y producir pancreatitis. Ni siquiera tenemos que tener evidencia de que el lito está obstruyendo el ducto pancreático. Pudo haber sido una obstrucción transitoria. Y pues coledocolitiasis son las dos entidades que pueden explicar una pancreatitis. El alcoholismo y la litiasis biliar, por mucho, son las dos causas de pancreatitis. Y cuando digo por mucho, estoy hablando del 80% de las veces. Así que si ustedes se les olvidan las otras, pues no hay tanto problema porque en el 80% de los casos van a pensar en una de estas dos. Sin embargo, como son los americanos y como es la medicina interna, a ellos les encantan las 22 causas y te preguntan la número 21, cuando realmente un médico general tiene que manejar las más frecuentes. Así que no siempre la literatura está orientada para el pregrado. Es por eso que yo trato de curarles esto un poco. Pero al mismo tiempo tengo que prepararlos para el examen de certificación, que es Board Certified. De manera que ese examen incluye otras causas. Por ejemplo, medicamentosas. Y cada vez es más frecuente tener causas medicamentosas por la polifarmacia que vivimos en las últimas décadas. De manera que todo aquel que tome medicamento para la presión arterial, como furosemida y tiazidas, que no son muy comunes, suelen ser más en gente mayor de 50 años. Los adultos jóvenes toman otro tipo de medicamentos nueva generación, pero estos se siguen utilizando, tanto los inhibidores de ASA, de ASA nefrona proximal, furosemida y tiazidas. También está la azeatropina, que es un inmunosupresor, es muy específico para ciertas enfermedades reumatológicas, y la doxicilina, que también se utiliza en esos casos. Esta entidad es tan frecuente que una publicación del año pasado, en mitad de pandemia, hace una revisión de lo que se conoce como DIAP, o Drug Induced Acute Pancreatitis. De manera que esto sigue siendo un tema internacional. Esta publicación es de la India, en donde, pues claro que los millones de habitantes permiten un estudio mucho más robusto, pero no deja de ser un tema en algunos pacientes. Así que tengan en cuenta que puede haber algunos medicamentos que también causan, y típicamente a los americanos les gusta preguntar este escenario del DIAP, porque ellos asumen que el alcoholismo y la litiasis se la sabe todo el mundo. Bueno, yo no pienso de esa manera. Para mí hay que saberse lo más frecuente. Pero con mentalidad internista nos aprendemos esa. Y para no dejar de ser un poco internistas, pues nos aprendemos las menos frecuentes. Por ejemplo, una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es un procedimiento en el que entramos endoluminal endoscópico, llegamos hasta la papila de Vater y hacemos un estudio de imagen retrógrado de la vía biliar. Ese procedimiento es una injuria directa sobre la esfínter de Oddi y la papila de Vater, de manera que puede haber algo de pancreatitis luego de esto. Estas suelen ser poco severas, o mejor dicho, leves y muy transitorias. Y por último, no menos despreciable, porque la verdad es que si este antecedente está, pues es bien evidente, es que haya ocurrido un trauma directo al páncreas. Llámese arma de fuego, llámese punzocortante, en donde el páncreas se irrumpen los ductos por trauma externo, y pues ahí tenemos la causa evidente. Esas son aún más improbables, porque para eso tendremos que tener el evento de una lesión pancreática directa. Y la número 22, según el Harrison, para los que les gustan las causas raras o las cebras de cada evento, está la hipertrigliceridemia. La verdad es que yo no he visto todavía en toda mi práctica profesional un caso de pancreatitis por hipertrigliceridemia, pero cada vez que consultamos a medicina interna y gastro para manejo conjunto, ellos le piden triglicéridos en sangre, nada más para saber si tiene hipertrigliceridemia. Lo cierto es que la hipertrigliceridemia que lleva a pancreatitis es una hipertrigliceridemia familiar congénita, en donde los triglicéridos tienen que estar por arriba de 800, arriba de 1000. Así que muy probablemente ese paciente lo hubiera conocido antes, pero bueno, nada más para que lo sepan, más como cultura general. Así que pasemos a los tipos de pancreatitis, porque yo sí quiero que cuando ustedes tengan un caso de pancreatitis, tengan la capacidad de ponerle nombre y apellido. Y esto es lo que les voy a enseñar de la manera más didáctica que puedo. Esta clasificación de pancreatitis no es nueva, tiene casi 20 años. En Atlanta se reunieron en el 2012 y de ahí viene el consenso internacional. 1. Las pancreatitis hay que decir si es una pancreatitis aguda, leve o severa. Eso quiere decir definir el grado de severidad. Las leves se corresponden anatomopatológicamente con un páncreas edematoso y las severas se corresponden anatomopatológicamente con un páncreas hemorrágico.
Como eso no necesariamente ustedes van a poder verlo, porque para eso hay que hacer una tomografía y otros estudios de imagen, les voy a enseñar cuáles van a ser los criterios de Ransom que vienen más adelante para clasificar algo en leve y severo. También voy a querer que ustedes puedan decirme en su evaluación inicial si una pancreatitis es o no es biliar. Y la razón por la que podemos darle ese apellido es porque el ser biliar lo podemos saber con un estudio de imagen relativamente sencillo que se llama ultrasonido o ecografía de la vía biliar. Con un ultrasonido, si el paciente tiene vesícula y si la vesícula tiene litos, ustedes pueden con casi seguridad etiquetar esta pancreatitis biliar. La historia de alcoholismo es importante, pero como yo les acabo de decir, no sabemos qué grado de alcoholismo nos lleva a pancreatitis. De manera que una intoxicación muy aguda no necesariamente lleva y una intoxicación crónica sí te puede llevar. De manera que ustedes deben poder decir si es biliar o no biliar. Y lo otro que deben poder decir es si la pancreatitis aguda es reciente o es tardía. Y esto es bien importante cuando ustedes presenten un caso en una sala. Es temprana cuando está en los primeros 6 días de inicio de cuadro clínico y es tardía cuando el paciente dice, llevo 2 semanas con dolor. Son 2 escenarios diferentes. Y ahorita vamos a ver por qué dependiendo de los estudios que hagamos. Pero cuando ustedes interrogan a un paciente y le hacen su anamnesis inicial y sus laboratorios iniciales, créanme que ustedes van a poder decir en una sala, les presento al paciente de la cama tal con una pancreatitis aguda, leve, biliar, temprana. Ustedes dicen esas 4 palabras y cualquiera que los escucha dicen, este estudiante sabe de lo que está hablando. Porque el proceso mental que fue detrás de etiquetar eso es lo que nos lleva a poder decir este enunciado. Así que vamos a verlo. Entonces, las pancreatitis, según esa misma clasificación de Atlanta, fueron clasificadas realmente por intensivistas, en donde ellos hablaban de una pancreatitis leve, aquella que no tenía falla orgánica, una moderada, aquella que tenía falla orgánica transitoria o localizada en algunos órganos, y la severa, la que tenía más de 48 horas. Esta no es la clasificación que yo quiero que ustedes manejen de leve, moderado y severo. Esta no es, por eso se las puse. Donde lo busquen, lo googleen, UpToDate, etcétera. Esto es una clasificación de Atlanta enfocada en cuidados intensivos. Esta no es la que yo necesito que ustedes manejen como estudiante de medicina o como médico general o como especialista básico. Vamos a manejar, déjenme un momentito aquí, perdón. Ahorita más tarde vamos a revisar los criterios sobre los cuales vamos a definir una pancreatitis leve y severa que va a ser en los exámenes laboratorios iniciales. Así que vamos a hablar un poco de la presentación clínica. Me gustaría que alguien voluntario me dijera lo que significa abdomen agudo al examen físico. ¿Qué significa abdomen agudo? ¿O qué es un abdomen agudo? ¿Algún voluntario? Y como esto no es para evaluación, no se preocupen. Este es el momento de equivocarse. Les quedan 2 años para equivocarse antes de empezar a ser ustedes los que dictaminen. Ana Patricia, abdomen agudo es cuando al evaluar a un paciente en la sección abdominal, él presenta defensa a la palpación y también refiere dolor. Ok. De manera que la defensa a la palpación es un signo de irritación peritoneal, pero un paciente con apendicitis, por ejemplo, o con diverticulitis, suele tener defensa en un área del abdomen, llámese fosa ilíaca derecha, llámese fosa ilíaca izquierda, y esa es una irritación peritoneal puntual. Ese paciente tiene un dolor abdominal, ese paciente tiene defensa en fosa ilíaca derecha, pero ese paciente no tiene un abdomen agudo quirúrgico. Así que has dicho 2 componentes importantes, pero te estoy reforzando que eso no es la definición de abdomen agudo. Y esto es bien importante que lo sepan, porque cuando ustedes estén en un cuarto de urgencia de internos, yo necesito que ustedes se acuerden de esta clase de hoy y digan, a mí me dijeron lo que era un abdomen agudo. Y de aquí tomo decisiones. No importa que estén en Sorá, en Chitré o en el complejo hospitalario. Es la misma definición. ¿Alguien más que quiera intentarlo? Yo se las voy a decir igual, no pasa nada. Marcos Reina. A ver. Ok, abdomen agudo pensaría que es un síndrome caracterizado por dolor abdominal
por signos y síntomas de dolor abdominal difuso localizado que pudiera necesitar un tratamiento médico o quirúrgico. Ok, es una definición sumamente amplia la que me acabas de dar y altamente impráctica. De manera que en cirugía yo les voy a enseñar, lo poco que me toque darles clases, que la mentalidad quirúrgica es muy pragmática. Es decir, es muy práctica. Porque donde nos vamos mucho por las ramas, no tomamos decisiones agudas o correctas, urgentes. Por lo tanto, eso que me acabas de decir de que una constelación, que un síndrome, nada de eso. Eso es demasiado amplio para poder decir tienes o no tienes abdomen agudo. Yo quiero que me digan, usted les llega un paciente y está en una camilla, doctor, venga, aquí llegó el paciente, usted se acerca y lo van a examinar. ¿Qué tienen que hacer y cómo saben que ese paciente tiene un abdomen agudo? Eso les demora 5 segundos. O 10, pues, 10, con calma, para no vaya muy rápido. Si un paciente tiene apendicitis, la doctora Bosque nos acaba de decir que tiene defensa en fosa ilíaca derecha más dolor abdominal agudo. Eso es lo que ustedes describen de una apendicitis al examen físico. ¿Cómo es un abdomen agudo? Al examen físico. Y de ahí dividimos un abdomen agudo quirúrgico, no quirúrgico, bla, bla, bla. Carlos Sosa. A ver, Carlos. Sería paciente que refiere dolor abdominal intenso con menos de una semana de evolución. Bueno, todo eso que me acabas de decir es la historia. De manera que quiero que te lleves la herramienta de cómo tú obtienes la información con el examen físico. Es decir, esa es la historia con la que es la cuarta urgencia. Estoy de acuerdo que esa puede ser la historia. Puede venir menos tiempo, más tiempo, puede ser de horas, pero al examen físico, ¿cómo tú sabes que alguien tiene un abdomen agudo del cual tienes que tomar una decisión quirúrgica o no quirúrgica o referencia o urgente? Eso es lo que quiero que aprendan hoy. Buenas tardes, doctor Catherine Sanford. Sería A ver, por medio Catherine. de la contractura abdominal. Contractura abdominal. Creo que vamos a tratar de no Bueno, usar abdomen ese en término. tabla, Ajá, también le dicen. abdomen en tabla. Ok. Entonces nos estamos acercando un poco a ir reuniendo las herramientas de juicio para llegar a la definición de abdomen agudo. Así que ni siquiera tomen nota, solo escúchenme. Chicos, abdomen agudo es cuando al examen físico un paciente tiene defensa y rebote en los 4 cuadrantes. Punto y final. Ya sea que el paciente diga que tiene dolor o no tenga dolor, pacientes diabéticos refieren menos dolor que otros, ya sea que el paciente esté consciente o inconsciente, ya sea que el paciente diga que viene de mucho tiempo o de poco tiempo. Ustedes toda esa historia la van a tener en el momento de abordar a un paciente. Ustedes le ponen la mano en los 4 cuadrantes. Si ustedes tienen defensa y rebote en los 4 cuadrantes o el equivalente a un abdomen en tabla, como dijo la doctora, en donde la defensa y el rebote son parte del abdomen en tabla porque no se puede ni examinar del dolor, ese paciente tiene un abdomen agudo. El 90 a 95% de los abdómenes agudos son quirúrgicos, bajo esta definición. De manera que cuando ustedes examinen un paciente, ya sea en la calle después de un accidente automovilístico, en un cuarto de urgencia cuando son internos, o en la sala cuando estén rotando en el interior, y palpen defensa y rebote en los 4 cuadrantes, ustedes tienen 1 hora para localizar un cirujano. ¿Ok? A ese nivel les estoy hablando. Ese paciente deben tomarse decisiones pronto. Y si no tienes un cirujano en tu hospital, tienes 1 hora para conseguir una ambulancia y referirlo a un lugar donde pueda evaluar un cirujano. Él decidirá si hay que operarlo o no, ya veremos el resto. Así que abdomen agudo es eso. Los pacientes con pancreatitis se presentan con abdomen doloroso, pero no defendido. Así que la pancreatitis no tiene abdomen agudo, típicamente. No se les olvide eso. Si usted examina a un paciente con abdomen agudo, no es pancreatitis, porque la inflamación del páncreas es tan retroperitoneal que no hay manera que logre inflamar todo el peritoneo visceral anterior. No llega hasta allá. Así que un paciente llega con dolor abdominal que puede estar ubicado o no en mesogastrio y epigastrio, es una ubicación errática, es más bien por un tema de irradiación,
nerviosa y puede estar irradiado a la espalda por ser más retroperitoneal que peritoneal, eso ya ustedes lo saben. El paciente puede presentarse con náusea, con debilidad. El paciente puede o no tener fiebre, esto es bien errático. Puede o no presentar signos vitales alterados como hipotensión arterial. Y la ictericia, en donde uno pensaría o asociaría pancreatitis con paciente ictérico, es poco frecuente. Es más, si yo tengo un paciente con ictericia, fiebre y dolor abdominal, primero pienso en colangitis, que es una infección de la vía biliar, que en pancreatitis. Así que la ictericia no es un signo dominante, pero puede presentarse, solo que es poco común. Así que el examen físico inicial es bastante inespecífico, pero no se les olvida que no hay abdomen agudo. Estos son los dos signos que les encanta preguntar en los exámenes de certificación que denotan una pancreatitis aguda severa. Miren cómo pueden ustedes hacer el diagnóstico solo con un examen físico correcto, en donde la hemorragia que ocurre en el retroperitoneo peripancreática se desliza hacia los lados y se eleva hasta inclusive el área de la cicatriz umbilical, y a eso le llamamos el signo de Cullen, y se va hacia el flanco derecho de preferencia, y a eso le llamamos el signo de Gray-Turner. Así que la mnemotecnia para acordarse es que Turner está en la T del flanco y Cullen está alrededor de el ombligo. ¿Ok? Estos son signos clásicos. Yo solo he visto en toda mi carrera 2 pacientes con estos signos. Así que no es muy común tener una pancreatitis severa hemorrágica que llega a presentar estos signos. No es muy común, pero estos son. Así que ustedes encontraron un paciente con dolor abdominal agudo, con algo de náusea, con debilidad. Ustedes dicen, bueno, la verdad es que este paciente, por donde está localizado el dolor en mesogastrio, por no tener un abdomen agudo ni signos de irritación peritoneal evidente, yo tengo que descartar que además de la gastritis que todo el mundo piensa usualmente, no tengo una pancreatitis. Así que ustedes se acordaron de esta clase y le piden los laboratorios, que son los siguientes. Tienen que pedirle una amilasa sérica y tienen que pedirle una lipasa. Muchos estudiantes me responden cuando llegan al interno y me dicen, doctor, usted siempre nos dijo que pidiéramos lipasa, pero es que en el seguro ni hay eso, y en el Santo Tomás tampoco. De manera que yo siempre les digo que en la medicina uno debe practicar lo que es y luego adecuarse a lo que hay, no al revés. No hacer lo que hay porque se me olvidó lo que es. Entonces, si a un paciente hay que solicitarle un estudio de laboratorio especializado, pídanlo. Y después entonces el laboratorio dirá, no tenemos reactivo. Cuando pasen los años y alguien revise ese expediente dirá, ¿y la doctora Bosques por qué nunca pidió una lipasa sérica? ¿Será que ella no sabía que esto era para pancreatitis? Y ella dirá, ay, pero yo para qué le iba a pedir si nunca hay. Entonces, ese son el tipo de prácticas que a veces nos lleva el sistema a hacer. Es decir, a uno ser mediocre o bajar uno el nivel de medicina porque el sistema no tiene recursos. Así que lo que uno hace es que uno solicita lo que es, pero tiene que trabajar con lo que hay. ¿Ok? Entonces, pedimos una amilasa, la cual tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. Hay otras cosas que pueden elevar la amilasa. Usualmente la amilasa se eleva en las primeras horas y suele bajar al tercer, cuarto día. De manera que, como alguno de ustedes comentó, si un paciente viene con una historia de 6 días de dolor, que nos acercamos a una pancreatitis aguda tardía, muy probablemente la amilasa ya esté normal. Sin embargo, la lipasa sérica es altamente específica y sensible y suele mantenerse elevada hasta las 2 semanas. Así que ojalá siempre tuviéramos lipasa, ¿verdad? Yo digo, entonces, ¿para qué tenemos la amilasa? Bueno, porque la amilasa es más barata y la lipasa no la quieren comprar y ahí nos vamos. Así que lipasa y amilasa, las dos nos van a servir porque si las dos están elevadas en un paciente que tiene 2 días con dolor, tenemos diagnóstico bioquímico. Además de eso, necesito que se acostumbren a pedir un hemograma, ahorita van a ver por qué, y una química sanguínea, que ahorita van a ver por qué, en donde se solicita calcio, lactato deshidrogenasa, glucosa, la AST y ALT y creatinina y BUM. Y son estas herramientas las que nos van a servir para calcular los criterios de Ransom y decir si una pancreatitis, por lo menos al inicio y después, es severa o no. Los estudios de imagen que ustedes pueden sugerir o solicitar, dependiendo del hospital donde estén, son siempre acordarse del ultrasonido de vías biliares y páncreas.
Este es un ultrasonido, este es un estudio de bajo costo y de alta disponibilidad. No me acuerdo del hospital que no tenga un ultrasonido. Ese todo lo tiene, todos los hospitales tienen un ultrasonido. Y un radiólogo siempre te puede hacer ese estudio. No todos los hospitales tienen una tomografía, así que no le va a corresponder a ustedes pedir una tomografía, sino que le va a corresponder al médico que va a darle tratamiento. En algunos hospitales los hospitaliza gastroenterología o medicina interna, en otras instituciones los hospitaliza cirugía general. El complejo hospitalario, por ejemplo, los hospitaliza cirugía general. En el Santo Tomás, el complejo hospitalario lo hospitaliza gastroenterología. En el Santo Tomás lo hospitaliza cirugía general. En Chiriquí, en el regional, lo hospitaliza cirugía general. Así que depende quién vaya a manejar, muy probablemente pida una tomografía de páncreas, porque eso nos va a ayudar a definir el estadio y severidad. Y 2 estudios que siempre aparecen como opción en todas las preguntas de board, porque a los estudiantes de medicina no sé si les gusta poner como la respuesta más compleja que puedan ver entre las opciones, es la resonancia magnética pancreática y el ultrasonido endoscópico. Estos son 2 estudios que son válidos y los usamos, pero sobrepasa la capacidad de esta conferencia el que ustedes entiendan exactamente cuánto. Lo cierto es que en pacientes que sospechamos altamente que tengan litiasis biliar y no las encontramos en un ultrasonido, usualmente le podemos pedir un ultrasonido endoscópico que tiene una mucho más alta sensibilidad. Y en pacientes en los que sean alérgicos a contraste yodado o pacientes en los que no tengamos tomografía disponible porque el paciente tiene algún dispositivo que no se puede utilizar para tomografía, entonces le hacemos un MRI o una resonancia magnética del páncreas. Quiero mostrarles aquí, porque ustedes tienen que empezar a familiarizarse más con tomografías que con rayos X. Yo siempre le he dicho al decano o futura decana, ya le comenté, que un estudiante de medicina, mira, yo no me acuerdo la última vez que yo mandé un rayo X, no me acuerdo la última vez que yo escribí rayos X, no me acuerdo, pero invertimos una gran cantidad de tiempo en que ustedes aprendan radiografía, y no es que debemos dejar de invertir ese tiempo, es que debemos invertir el mismo o más tiempo en que ustedes empiecen a ver las imágenes que sí les va a tocar ver, como las tomografías. La tomografía va a ser el rayos X de toda esta generación suya, de manera que el que no aprende a ver tomografía desde ahora, no va a saber qué está hablando ni en cuarto de urgencia, ni en sala, ni en quirófano. Entonces, vamos a empezar a aprender algo de tomografía. Bien sencillo. Esto es un corte axial, paciente acostado. Aquí está el hígado, aquí está la vesícula biliar, esta es la columna vertebral, aorta, vena cava. Esto que ustedes ven aquí es el tronco celíaco, como lo ven aquí, y esto que ven aquí es el páncreas. Ven como un burbujeo o una imagen así como medio granulada, esto es el páncreas. Y alrededor del páncreas logran ver un halo más grisáceo, ¿lo ven aquí? Un halo grisáceo, normalmente eso no debe estar ahí, eso lo que habla es de edema peripancreático. Así que esta es una pancreatitis aguda, edematosa o leve. En pacientes donde ni siquiera podemos identificar, si vean cuenta que están los 2 riñones, columna, hígado, vesícula biliar está acá, aquí debería estar la figura que vimos ahorita del páncreas y se dan cuenta que ya no podemos distinguirla bien qué es páncreas y qué no es páncreas. Este paciente lo que tiene es una hemorragia pancreática, tienen que creerme, yo después irán viendo más estudio de imagen, pero lo importante aquí es que hay una distorsión completa de la anatomía pancreática que no se puede visualizar, eso habla de una pancreatitis severa. Los criterios de Ransom fueron definidos por el doctor John Ransom, valga la redundancia. El director médico le pidió al doctor Ransom que diseñara una tabla de clasificación de severidad para saber quién se iba a morir y quién no. Imagínense. Entonces, él agarró los pacientes que morían y los pocos que sobrevivían, hace un análisis retrospectivo de las variables con las que llegaron y él dividió la sala de hospitalización en 2, pancreatitis severas y pancreatitis leves.
De manera que las pancreatitis severas las trasladaban a otra institución para que se murieran en otro hospital, porque no había soporte ventilatorio, no había soporte vasopresor, era 1940, 1960, 1970, todavía estábamos en incipiente en cuidado intensivo, y se quedaban solos con las pancreatitis leves. Esto que le acabo de decir suena cruel e injusto, pero les estoy contando cómo la medicina tiene historias crueles e injustas, por supuesto. De manera que no es que esto lo hace a él un demonio, él simplemente le dieron una labor, él dice, ok, voy a hacer una clasificación, y desde entonces quedó como los famosos criterios de Ransom, que utilizamos hasta hoy día. Solo que cuando uno se sabe la historia de algo ya no suena tan divertido. Entonces, estos criterios están diseñados para que nunca se les olvide con esta historia, para saber y predecir mortalidad, punto y final. Así que no es para más nada. Así que la clasificación divide que si tienes 3 o menos de estos criterios, mejor, menos de 3 criterios, es decir, 2 o menos de estos criterios, es una pancreatitis leve. Y si tienes 3 o más, es una pancreatitis severa. Hay otras clasificaciones para pancreatitis. Una de ellas es Apache, solo que el Apache 1 y 2 son clasificaciones de cuidados intensivos para otras enfermedades graves, de manera que no siempre aplican para pancreatitis. Y el índice de Baltasar, por un doctor que se llama también Baltasar, que es radiólogo, es una clasificación tomográfica. Esas dos no se las preguntan, ni yo espero que ustedes se las sepan, pero por lo menos las escucharon. Así que aquí están los famosos criterios de Ransom. Doctor, disculpa, le habla Rodney Quintero. No me quedó muy Cuéntame, claro, Rodney. no me quedó muy claro lo de si son 3 criterios o más, o cómo es bien la clasificación de Ransom. Son 2 o menos de 3, y 3 o más. Ok, listo. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, voy a poner esto por acá. Aquí ya. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los criterios de Ransom, en donde interesantemente se mezclan varias cosas. Primero se mezclan conocer todos estos laboratorios que ustedes pidieron al ingreso. Segundo, existen los criterios de Ransom al llegar y los criterios de Ransom a las 48 horas, o mejor dicho, las primeras 24 y de las 48 en adelante. De manera que todo estudiante de medicina interno mío, yo siempre espero que sepa que esto es algo que él debe tener o saber acerca de su paciente con potencial pancreatitis. Ya estamos hablando de que estamos orientados en el diagnóstico. Si tiene de 0 a 2 criterios, y ahorita los vamos a revisar, como comentaba el doctor Rodney, la mortalidad es 2%. Si tiene de 3 a 5 criterios, el ajuste hoy día es que la mortalidad es que se nos muere 1 de cada 5. Y esto es a pesar de todo lo que hacemos hoy. Si tiene 6 o más criterios, que esto no lo dijo Ransom nunca, esto es reciente, estamos hablando de una mortalidad de más del 50%. Así que cuando medimos al ingreso los valores de desoxigenasa láctica, de leucocitos, de glicemia y de AST hepática, es muy importante que ustedes ya sepan para ese momento si estamos ante la sospecha de una pancreatitis litiásica o biliar o de una alitiásica. Así que imagínense lo importante que es conocer la historia y los laboratorios iniciales, o en este caso el ultrasonido. Igualmente a las 48 horas están la alitiásica y litiásica. Obviamente usted no tiene que aprenderse nada de esto de memoria, todo esto está en una app, así que ustedes nada más abren su aplicación y meten las variables, pero el que hace el esfuerzo consciente de saber que esto lo necesita y que lo tiene que solicitar no es el app. Así que con esta clasificación ustedes pueden decir a las primeras y luego 48 horas si alguien es leve y se mantiene leve o cambia a severo o viceversa, si alguien es severo y se mantiene severo. El manejo de la pancreatitis, una vez lo diagnosticamos, es básicamente dejar que el páncreas sane solo. Es más, en cirugía hay un adagio que dice, nunca te metas con el páncreas, y la verdad es que la razón de eso es porque tenemos muy pocas herramientas para curar. La cirugía le hace daño, los medicamentos no funcionan, los antibióticos ayudan un poquito, muy poco. Así que todo paciente con pancreatitis tiene que acordarse que él necesita 3 cosas. Necesita reposo intestinal, necesita reanimación o hidratación o nutrición endovenosa y necesita manejo del dolor. Esas son las 3 cosas que hay que hacer. Y mientras hacemos eso, esperamos. El ponerle una sonda nasogástrica ya no se hace.
Es muy raro que un paciente llegue distendido gástricamente, es raro. Puede ponerse como para aliviar eso, pero no es frecuente. Y el uso de antibióticos es controversial, sobre todo porque la mayoría de las pancreatitis ni siquiera elevan glóbulos blancos. Y aun cuando lo elevaran, tienes un proceso inflamatorio de fondo, no necesariamente un proceso infeccioso de fondo. Así que no siempre se utilizan antibióticos, y el manejo del dolor, lo único que se evita utilizar es morfina. Ustedes no van a tener ese problema porque en Panamá no se usa morfina para manejo del dolor, pero en Estados Unidos los opioides son muy frecuentes, de manera que la morfina se utiliza a pasto. Con decirles que cuando yo estaba en Canadá, tuve que empezar a aprender a utilizar morfina, porque yo nunca utilizaba ese medicamento. Y es de uso indiscriminado, es decir, el que quiere lo manda. La verdad es que es muy bueno, pero en términos de pancreatitis, la morfina tiene un efecto secundario terrible, que es espasmo del esfínter de Oddi. Así que lo último que necesitamos en una pancreatitis es un espasmo del esfínter de Oddi. Entonces es por eso que la morfina no se recomienda, de ahí vienen todos los antiinflamatorios que ustedes sí van a aprender a usar. El pseudoquiste de páncreas es una condición tardía que se presenta usualmente después de las 6 semanas de haber tenido una pancreatitis. Así que la típica historia es ese paciente que le dio un dolor hace un mes y medio o más y de repente llega con lo que pareciera ser una nueva molestia. Ustedes pueden o no palpar una masa abdominal, no siempre se palpa, y cuando le hacen un estudio de imagen se encuentran con dilatación quística. ¿Por qué se llama pseudoquiste? Porque no es un verdadero quiste. Yo creo que todos ustedes saben que un quiste debe tener epitelio. Y aquí lo que ocurre es que se rompió un ducto en algún lugar del páncreas, puede ser en la cabeza, cuerpo o cola, y el aumento menor o el mayor lo que hizo fue que lo encapsuló, lo englobó y se formó una pseudocápsula. Y por eso se llama pseudoquiste. Aquí está una imagen representativa en un corte sagital, en donde ven el estómago, el páncreas está atrás, el ducto principal, que probablemente en algún momento estuvo roto, y la imagen que conecta o se adhiere a las dos estructuras, tanto al páncreas como al estómago. Así que el pseudoquiste no es un tumor, el pseudoquiste no es un quiste, el pseudoquiste es una colección de líquido tardía que está siendo alimentada por una comunicación de una ruptura previa del ducto pancreático. De manera que es una complicación tardía la pancreatitis. En algunos exámenes el board me la ha encontrado, así que por eso se las comento. Suele ocurrir después de las 4 semanas, más típicamente después del mes y medio. Y el manejo del pseudoquiste de páncreas sigue la regla de 6. Menos de 6 centímetros, menos de 6 semanas, manejo conservador. Más de 6 centímetros con más de 6 semanas, usualmente necesitan manejo quirúrgico. En otras palabras, es raro que resuelvan solo. El manejo quirúrgico no es parte de lo que ustedes tienen que saberse, pero lo que se hace es una comunicación de la pared posterior del estómago con el quiste. Y eso le llamamos cistogastrostomía. Aunque usted me dirán, doctor, usted me acaba de decir que no es un quiste. Exacto, no es un quiste. Pero se comunica la colección con el estómago para drenarlo hacia el estómago en vez de drenarlo hacia la cavidad abdominal. Eso se puede hacer mínimamente invasivo, ya sea por cirugía laparoscópica robótica. Eso se puede hacer transgástrico a través de cirugía endoscópica. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que el pseudoquiste de páncreas usualmente se refiere para manejo especializado. Es raro que un médico general o medicina interna se quede con un pseudoquiste de páncreas. No tiene complicaciones muy temibles, pero sí puede producir dolor crónico. Así que bueno, hasta aquí el tema de pancreatitis. Obviamente hay muchas otras cosas que probablemente ojalá les toque ver en algún paciente con pancreatitis, pero con que ustedes se sepan lo que hablamos hoy, yo estaré más que satisfecho. Yo trato siempre después de una conferencia empezar a entrenarlos un poco en lo que es responder las preguntas del examen de certificación o del board. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a hacer 3 preguntas y les voy a dar 20 segundos para contestarlas. Así que pasados los 20 segundos, yo digo ya, tiempo, y alguien, porfa, me da su respuesta. Así que vamos a ver, pues. Voy a poner la primera pregunta. Empezamos. Tiempo. ¿Respuesta? No le dio chance de leer, ¿verdad? Yo, doctor. Hipertensión arterial. Muy bien. ¿Hipertensión arterial? ¿Alguien más?
Yo, doctor Stephanie Alvarado, la artritis reumatoide. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, vamos a repasar lo primero, cómo se contesta esto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una típica pregunta de board en donde hay una introducción bastante completa de un cuadro clínico y el error típico es leer la pregunta. Ese es el error típico. Así que desde hoy se aprenden y nunca se les olvida que lo primero que leen es la respuesta. Punto. Así es. Así funcionan estos exámenes. Hay que aprender a hacer estos exámenes. Así que uno primero lee la respuesta y después empiezas a buscar en el enunciado qué necesitas responder. De manera que usted dice, trastorno de ansiedad artritis reumatoide, ok, me están hablando de comorbilidades o antecedentes personales. Así que ya toda la lectura que tú hagas a continuación va enfocado en eso. Ya no importa si tiene o no, qué nivel de amilasa, qué estudio le baja, nada, ya nada tiene que ver con eso. Entonces ustedes rápidamente vieron cuando empezaron a leer el cuadro clínico que era probablemente una pancreatitis, ¿correcto? Estamos hablando de dolor abdominal, agudo, 4 revolución, con una amilasa y lipasa elevada. Y estos son los 3 antecedentes que presenta el paciente. El paciente no presenta hipertensión arterial, ¿verdad? Así que no puede ser una respuesta. Así que de los 3 antecedentes que a hipertensión arterial hubiera sido una respuesta, pero no lo tiene el paciente, entonces nos quedamos con el único que podría estar usando acetropina, pero no te dice que la usa. Pudo haber estado usando metotrexate o cualquier otro medicamento que utilice para artritis reumatoide. Así que lo que les quiero decir es que eso lleva un proceso mental en el que si uno se sabe algo de la teoría, pero aprende a leer la pregunta, entonces inviertes y te ganas segundos y minutos que créame que valen muchísimo cuando un examen tiene más de 100 preguntas. Es decir, estos exámenes son desgastantes por la cantidad de información que te brindan. Y todo lo que uno empieza a pensar en la medida que va leyendo, hay estudiantes que han pensado hasta en CEPRE, CAT y no sé qué, y no tenía nada que ver con eso la respuesta. Así que correcto, estamos con artritis reumatoide. Siguiente pregunta, ya. Tiempo. ¿Voluntarios? La litiasis. ¿Quién me habla, perdón? Michelle Aldeano. Michelle. ¿Ok? Litiasis biliar. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Yo lo pensé por el antecedente de colecistectomía hace 4 meses, porque Correcto. para eso tenía que haberle hecho la CEPRE y todo el proceso de eso. Bueno, CEPRE no. Para la colecistectomía le quitaron la vesícula. Probablemente él tenía litiasis biliar, probablemente quedó alguna litiasis biliar residual, probablemente no le hicieron CEPRE, como tú bien acabas de decir. De manera que el antecedente de colecistectomía te orienta que probablemente es biliar, pero lo que te confirma de que hay un problema biliar es que tiene la bilirrubina directa elevada. Así que ahí tenemos algo de éstasis de la vía biliar extrahepática. Algo hay, que llámese colelitiasis o no, algún problema hay ahí, de manera que todo orienta, o por lo menos todo el cuadro clínico te orienta. ¿Qué cosas desvían aquí? Desvían que te hablan de depresión mayor y te ponen fluoxetina. Entonces, alguien que no se acuerda de todos los medicamentos que produce la pancreatitis inducida por drogas, dice, esa tiene que ser, ¿ves? Tiene que ser uno de esos medicamentos raros que la gente toma. Entonces, lo que les quiero decir es que no son cascaritas, es que el cuadro clínico está diseñado para hacer lo que dice el cuadro clínico, no lo que no dice. Entonces uno siempre siente, porque uno se acostumbra en la Universidad de Panamá a sobrevivir. Uno dice, ¿cómo puedo evitar que me jodan aquí? Y así no funciona la mentalidad americana. La mentalidad americana funciona, ¿cómo puedo hacer para que este estudiante se sepa lo que necesito que se sepa? Así que con las herramientas que yo le di hoy, ustedes están claros que estamos ante una litiasis biliar muy probablemente. Siguiente pregunta. Tiempo. Se acabó el tiempo. Perdone. No es que no le puedo regalar más de 5 segundos. A ver, respuesta.
El Es ultrasonido. el mismo paciente con El una ultrasonido. diferente pregunta. Correcto, correcto. Punto y final. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno lee exámenes americanos o uno quiere hacerse como el científico? Es que uno dice, voy a ver qué estudio de estos es más sofisticado, y no funciona así. El estudio estándar para valorar una pancreatitis, sospecha, litiasis biliar, es y seguirá siendo por ahora el costo-beneficio ultrasonido biliar. Así que correcto, eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto se los pongo para reforzarles esa idea de que estas 3 preguntas las saqué del board americano. Esto viene del QBank, las agarré del QBank, las traduje y se las puse aquí. De manera que no les estoy ni siquiera inventando un caso clínico, les estoy hablando de 3 preguntas estándar. Si ustedes acostumbran a responder primero, o mejor dicho, a leer primero la respuesta y después buscar el enunciado, se van a ahorrar una enorme cantidad de segundos. Ustedes han respondido estas 3 preguntas en 45 segundos, cuando el cálculo del QBank son 30 segundos por respuesta. Así que ustedes acaban de ganar 1 minuto y medio. Ok, puede que tú no te supieras la respuesta a una de estas preguntas. Perfecto, eso puede pasarnos en cualquier examen. En ese caso, invertimos quizás más segundos en esa pregunta. Pero y si no te la sabes, no te la sabes. Pero de manera que no es la dinámica lo que te hace lento. Simplemente es que si dominas o no el tema. Así que bueno, terminamos. Consultas, preguntas. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Podría repetir lo que mencionó ¿Quién al me habla? principio Javier Contreras? A ver, Sí, Javier. usted mencionó los medicamentos que provocaban la pancreatitis y entre esos mencionó la azatioprina, pero también mencionó las tiazidas y los furosemidas y mencionó algo más. Es que mi pregunta es porque como las tiazidas es antihipertensivo, entonces la pregunta que hizo, que la respuesta era azatioprina y no era de artritis y no era hipertensión arterial. Entonces, ¿qué fue lo que había mencionado acerca de las tiazidas? Sí, bueno, la lista es larga. Aquí les puse las más frecuentes. Las tiazidas y furosemidas son para manejo de hipertensión arterial. También te aclaré que cada vez son menos los pacientes los que utilizan estos 2 antihipertensivos. Yo te tengo que decir que en los últimos 5, 6, 7 años no me acuerdo ningún paciente que esté en furosemida ya, porque los diuréticos ya se usan cada vez menos. Los reservamos más para citis refractaria y para otras cosas. Y las tiazidas, que todavía se utilizan, hidroclorotiazida, etcétera, pues habría que estar en el historial clínico si el paciente lo usa, sobre todo mayores de 60 años que no toleran bien otro tipo de betabloqueadores, etcétera. La azatriopina es un inmunosupresor que es muy común a muchas enfermedades reumatológicas, entre ellas artritis reumatoide. Y la doxicilina es un medicamento que se utiliza muy poco para ciertas infecciones cutáneas o para otras cosas, de manera que estas tienden a ser las 3 más frecuentes. Hay otro grupo de medicamentos que no produce pancreatitis, pero que se confunden muchas veces, que son los medicamentos anti-HIV o los antirretrovirales. El ACTH, etcétera, no están necesariamente asociados. Están asociados con dolor abdominal, pero no con pancreatitis aguda. Así que son estos. Listo, gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo había ¿Quién me visto, habla? Michelle Aleano, Ajá, dime, Michelle. ya había visto como en distintas veces estudiando esto para propedéutica que había una mnemotecnia larguísima de las causas de pancreatitis. Entonces las que no fueron mencionadas son dije súper extrañas o algo así, o sea, salía como veneno de escorpión, bueno, eso sí, calcemia, hipotermia, émbolos, etcétera. Sí, mira, la verdad es que yo nunca he sabido para qué alguien se aprende 22 causas de algo. Es decir, para mí eso es un conocimiento tan impráctico. No me estoy riendo ni burlándome de ninguna especialidad. Yo las respeto a todas y creo que todos tenemos nuestras preferencias. Y ojalá existan excelentes internistas y patólogos y radiólogos y cirujanos y pediatras y ginecólogos. Es decir, yo no creo en esa historia de echarle plomo a una especialidad a la otra. Pero sin duda alguna, en el pregrado, Michelle, yo no espero que tú me recites las 22 causas de pancreatitis y no sepas examinar un abdomen agudo. ¿Entiendes? Es decir, a eso voy. Uno no tiene tanto tiempo en el pregrado para aprender tantas cosas. De manera que es verdad, hay mucho detalle molecular o granulado de una enfermedad que uno tiene que empezar a dominar, pero eso lo tienes que ir agregando, no es con lo que tienes que empezar.
De manera que cuando tú seas residente de medicina interna o residente de gastroenterología, yo sí quiero que me digas por lo menos 10 causas de pancreatitis, por lo menos 10, y que te sepas el orden de porcentaje, porque no vas a decirme hipertrigliceridemia antes de decirme litiasis biliar. Es decir, eso no va a ser permitido en una rotación especializada. Pero ese nivel todavía te faltan 6 años para llegar allá. De manera que yo necesito que ustedes entiendan que el conocimiento médico debemos irlo acumulando de lo básico a lo complejo, no al revés. Es decir, hay un fetiche, yo no tengo otra manera de decirlo, hay un fetiche por irse a la complejidad antes de lo básico. Yo nunca he tenido esa tendencia y creo yo que donde uno no rellena los conceptos básicos, es muy difícil construir complejidades encima. Esas torres todas se derrumban. Ay, es que no me acuerdo cómo es que decían, ya se te olvidó. Es decir, si no te acuerdas es que se te olvidó. Entonces, yo te diría que no estoy en contra en que te aprendas las 22 causas o la mnemotecnia para pancreatitis, pero si tú te logras acordar de las 4 o 5 que comentamos hoy, tomando en cuenta las 2 más importantes, para mí eso es suficiente. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, Catherine Zamudio. Había A ver, Catherine. escuchado sobre las estatinas y la pancreatitis, pero no sé si se sigue asociando. Pero Muy sé que es poco muy ya. bajo. Ajá. Sí, es decir, si uno busca el inserto de casi cualquier medicamento, tú sabes que existen como 200 efectos adversos, ¿no? Y es porque el medicamento tiene la obligación de poner todo lo que quizás a lo mejor ocurrió en los estudios fase 2, que son los estudios de seguridad. Entonces, si tú me dices, doctor, es que este paciente se toma estatinas diarias desde hace 20 años y no tiene ningún problema biliar y no tiene ningún problema de alcoholismo y no tiene ningún problema de ningún otro medicamento y es sano y triglicéridos normales y no se ha golpeado y no hay CEPRE y no hay, y ningún escorpión lo picó en Jamaica y bla, 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 y todas esas, entonces te puedo decir, bueno, entonces, ¿qué serán las estatinas? Ya, pero ¿eso de qué nos sirve? De nada. Ya eso no me sirvió de nada. Lo que te quiere decir es que echarle la culpa a la estatina de una pancreatitis, pues realmente ahí sería como forzarlo un poco. Por eso traté de depurarles un poco cuáles eran los medicamentos más comunes, al tiempo que estoy seguro que ni siquiera van a llegar siquiera a ver un caso clínico donde hay una pancreatitis inducida por medicamento. Y si lo encuentran, me llaman, me avisan, me gustaría que lo reportaran, porque en Panamá eso no es tan frecuente, no lamentablemente, afortunadamente. Pero no es tan frecuente porque nosotros no llegamos ni a los 5 millones de habitantes. Nosotros no somos Brasil, nosotros no somos Estados Unidos, donde los millones de habitantes permiten tener casuística. O quizás alguien lo tuvo y simplemente no se hizo el diagnóstico. Pero bueno, al final las estatinas no son un causal importante de pancreatitis. ¿Alguien más? Hola, doctor. Rocío Mariscal. Tenía una preguntita acerca de lo que mencionaba del reposo intestinal. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Y la otra pregunta que tenía era acerca de los valores de referencia de las lipasas y las amilasas. Quería saber si el valor de referencia varía según el laboratorio o es ese tipo de valores que es fijo y que podemos aprendernos. Bien, Rocío. Bueno, el valor de referencia de amilasa lipasa depende del laboratorio. Es verdad que hay unos rangos, por ejemplo, la amilasa usualmente está por debajo de 35 o de 40 o de 23 o de 54. Eso depende del kit. Valores de amilasa duplicados suelen ser ya consignados como elevados. El que tengas 1000 de amilasa no es peor que tengas 600, ni es peor a que tengas 400. Entonces, el nivel superior de amilasa no representa severidad, ni tampoco el de lipasa. Yo he tenido pacientes que llegan con pancreatitis, amilasa, lipasa en 1000 y 2000, y al día siguiente que les dimos reposo y que le dimos tratamiento conservador, ya la amilasa está de vuelta en 100 y la lipasa en 200. Entonces, no hay una correlación todavía con los niveles de lipasa y amilasa con severidad o con diagnóstico. Basta con que estén elevados. Y con respecto al reposo intestinal, el páncreas recibe una gran cantidad de estimulación hormonal, endocrina y exocrina, como tú bien sabes. De manera que lo que realmente necesitamos dejar descansar es tanto al páncreas endocrino como al exocrino. Y eso se logra con no ingerir ningún alimento cuya vía transite por el estómago y duodeno.
Entonces, idealmente el paciente puede estar los primeros días sin ningún tipo de nutrición enteral, sino que solamente con nutrición parenteral, llámese parcial o total, y eso lo aprenderán más adelante. La nutrición parenteral no es la nutrición ideal, de manera que un paciente cuya estancia hospitalaria se prolonga más de 7-8 días, hacemos el switch de parenteral a enteral. Solo que la enteral, si el paciente amerita todavía reposo intestinal, la hacemos con una sonda nasoenteral. Le colocamos una sonda que vaya a la punta de bala al yeyuno y ahí damos alimentación de alta absorción y bajo residuo, en donde nos saltamos toda la vía neuroendocrina de estimulación vagal pancreática. Así que eso significa reposo intestinal. Inicialmente es nada por boca, puedes darle hidratación endovenosa con las calorías suficientes las primeras 48 horas, luego complementarle con nutrición enteral periférica y luego decidir si pasas, nutrición parenteral periférica y luego decidir si pasas o no a enteral. Muchos pacientes con pancreatitis leve mejoran en las primeras 48-72 horas y como la mayoría de ellos en Panamá tienen su antecedente de piedras en la vesícula o colelitiasis, usualmente el paciente antes de irse para la casa le hacemos la colecistectomía. Porque si ese paciente vuelve a repetir un episodio, suele ser más severo. Así que habiendo identificado colelitiasis en un paciente con pancreatitis, es indicación de quitarle la vesícula, ya sea en su hospitalización o en un futuro cercano. Gracias. ¿Alguien más?